Algunos investigadores sostienen que los grandes félidos del Pleistoceno actuaron como depredadores selectivos que condicionaron la conducta humana, mientras que otros afirman que su influencia fue secundaria frente a cambios climáticos y tecnológicos. Este choque de interpretaciones obliga a mirar la cuestión desde la biología de los carnívoros y desde la arqueología de los sitios humanos, sin conformarse con generalizaciones fáciles. La controversia no es anecdótica. Definir si los homínidos huyeron del acecho felino o simplemente lo toleraron cambia nuestras explicaciones sobre el origen de la cooperación, la nocturnidad y el uso del refugio. Entender esa relación abre una ventana sobre por qué ciertas estrategias sociales y tecnológicas emergieron en momentos concretos del Pleistoceno. Me centro en un aspecto concreto: la presión selectiva ejercida por félidos ambush, felinos adaptados a la emboscada, sobre la ecología conductual de los primeros humanos. Estos animales combinaban morfologías especializadas, como extremidades delanteras robustas y caninos hipertrofiados, con hábitos de caza en espacios cubiertos. Esa combinación favorecía ataques rápidos y mortales desde la proximidad, obligando a las presas, incluida la especie humana, a replantear su uso del paisaje. La biomecánica de los grandes félidos sugiere emboscadas cortas y potentes, no persecuciones agotadoras. Así, los humanos no competían por velocidad, sino por evitar el encuentro incierto con animales que emergían desde la vegetación o desde oquedades. Las evidencias arqueológicas permiten rastrear episodios de interacción compleja entre felinos y homínidos, aunque con matices difíciles de separar. En yacimientos donde aparecen huesos con marcas de corte superpuestas a impresiones dentales o viceversa, hay señales de competencia por carroña y de acceso corporal alternado. A veces los patrones indican que los humanos llevaban sus presas a refugios, donde luego los carnívoros intentaron recuperar restos. Estas superposiciones revelan un esquema temporal. Los humanos obtenían recursos y en un lapso variable se enfrentaban al acoso de los depredadores que se sentían atraídos por el olor y los restos. Por eso las estrategias humanas no eran solamente defensa inmediata, sino gestión del tiempo y del lugar para minimizar la probabilidad de confrontación. Desde la perspectiva etológica, la respuesta humana ante el riesgo felino incluyó cambios en la conducta diurna, la arquitectura social y las tácticas de aproximación a las presas. La preferencia por actividades más diurnas en ciertos contextos pudo reducir encuentros con félidos nocturnos o crepusculares. A la vez, la adopción de refugios controlables, cuevas, abrigos rocosos, estructuras de barrera, ofrecía un escenario donde la ventaja de la emboscada disminuía. Las armas de asta y las lanzas arrojadizas alteraron el equilibrio. La posibilidad de repeler ataques desde una distancia incrementó la seguridad relativa de los grupos, aunque el entrenamiento y la cooperación para emplearlas eficazmente requerían cambios sociales previos. Es decir, la amenaza felina y la tecnología coevolucionaron en un diálogo complejo que afectó decisiones sobre movilidad y asentamiento. Un elemento clave, y a menudo subestimado, es la heterogeneidad del riesgo dentro del grupo humano. Niños, ancianos y heridos eran objetivos preferenciales durante emboscadas, lo que obliga a pensar en la evolución de la vigilancia colectiva y la división de tareas. Guardias nocturnos, turnos de vigilancia en los campamentos y la práctica de mantener hogueras encendidas pueden verse como respuestas adaptativas orientadas a proteger a los miembros más vulnerables.
Hay versiones que atribuyen a estas prácticas un papel central en el fortalecimiento de la cohesión social. Otros investigadores consideran que la evidencia material para sostener una relación causal directa es tenue, pero las analogías etnográficas con cazadores-recolectores recientes apuntan a pautas plausibles. La selección del paisaje por parte de los humanos también refleja la necesidad de evitar ambush points naturales donde los félidos acechaban. Lugares abiertos con buena visibilidad ofrecían menor probabilidad de encuentro repentino, pero a menudo implicaban menos recursos alimenticios o mayores costes energéticos para la caza. Este trade-off entre seguridad y riqueza de recursos impulsó estrategias de uso del territorio más flexibles. Campamentos próximos a fuentes de agua, pero con rutas de escape, o prácticas de recolección diurna lejos de matorrales densos. Además, la presencia estacional de grandes carnívoros en ciertos biomas forzó migraciones temporales y patrones de asentamiento más dinámicos. En el plano del registro fósil, la ausencia de pruebas directas de depredación sistemática sobre humanos complica las afirmaciones absolutas. No obstante, la abundancia de félidos en sitios pleistocénicos y la morfología de sus cráneos y extremidades sugieren una presión ecológica real. Expertos discuten si esa presión fue lo bastante intensa como para ser motor principal de cambios culturales mayores, o si actuó como uno entre varios factores simultáneos. Probablemente la verdad recae en la intersección. El acecho felino creó contingencias y ventanas de selección que, junto con cambios climáticos y avances tecnológicos, empujaron a los homínidos hacia soluciones conductuales y tecnológicas novedosas. Las consecuencias evolutivas de esta interacción no siempre son directas ni lineales. La amenaza de emboscada pudo favorecer la selección de rasgos como la cooperación en grupos pequeños, la comunicación eficiente y la vigilancia compartida, sin necesidad de ser el único impulsor de la complejidad social. A partir de esos cambios, emergieron prácticas que redundaron en otras ventajas adaptativas, como la transmisión de conocimiento sobre animales peligrosos y la especialización de roles dentro del grupo. Es difícil decir con certeza hasta qué punto cada factor influyó, pero el patrón sistémico sugiere una relación sostenida entre la biología de los félidos y la evolución del comportamiento humano, con idas y vueltas en la historia poblacional. Al final, centrar la atención en los félidos emboscadores del Pleistoceno permite reconstruir un escenario donde el peligro no era solo físico, sino informacional. Anticipar movimientos, reconocer señales y coordinar respuestas se volvieron tan valiosos como la fuerza bruta, y moldearon trayectorias que todavía llevamos inscritas en nuestras estrategias sociales. La anatomía de los colmillos de sable no se reduce a un rasgo llamativo. Su forma dictó una técnica de matar que condicionó tanto la ecología de esas especies como la manera en que sus presas, incluidos humanos, tuvieron que responder. Esos colmillos, a menudo aplanados lateralmente y con bordes finos, no eran aptos para triturar hueso ni para sostener largas luchas, lo que sugiere un acto final rápido y preciso en la zona blanda del cuello. La fragilidad relativa de las piezas incisivas superiores implicaba una estrategia de caza que minimizaba el riesgo de rotura dental, enfocándose en cortes profundos y controlados más que en golpes contundentes. En consecuencia, la combinación de dentadura especializada y una musculatura cervical poderosa apunta a una mordida de desgarre altamente dirigida. La mecánica exacta de esa mordida
se comprende mejor comparándola con las tácticas de los grandes felinos modernos, donde la sujeción y la presión sobrevienen al soporte de la mandíbula y los caninos. A diferencia de un león que puede asfixiar a la presa manteniendo la boca cerrada sobre la garganta, los colmillos de sable habrían realizado un corte perpendicular a los tejidos, aprovechando un ángulo de apertura mandibular extremo y la palanca muscular para maximizar la longitud de la herida. Esa maniobra requería una inmovilización previa de la víctima, porque la eficacia del corte dependía de la estabilidad del blanco. Por eso, los miembros anteriores robustos de estos félidos eran esenciales para retener y anclar al animal antes del ataque final. El resultado era un patrón de letalidad distinto, no tanto estrangulamiento como decapitación parcial o desangrado rápido por laceración de vasos cervicales. Los registros fósiles aportan indicios de este modo de matar, mediante marcas de dientes en huesos blandos y patrones de fracturas oblicuas y surcos paralelos en las vértebras cervicales, concentraciones de mordeduras y lesiones perimortem compatibles con arrancamiento. Mientras que los grandes félidos se especializaban en cortes precisos y en inmovilizaciones frontales, los lobos gigantes dependían de la suma de fuerzas y de la sincronía entre individuos para doblegar presas difíciles. El rasgo que conviene desentrañar aquí es la diferenciación de roles dentro de la manada como herramienta de caza. No tanto colmillos aislados, como una coreografía de empuje, cerco y agotamiento. Esa especialización se manifestaba en fases reconocibles y continuas durante la cacería, y comprender una sola de ellas, la fase de aislamiento del individuo objetivo, ya explica gran parte de la peligrosidad que esos cánidos representaban para humanos dispersos. Al centrarnos en cómo se separaba una víctima del grupo, podemos apreciar la mecánica social y comunicativa que convertía a una manada en un depredador altamente eficiente. La primera maniobra dentro de la fase de aislamiento era la exploración y la valoración relativa de la presa frente al terreno. Y aquí, la comunicación jugaba un papel central. Los lobos gigantes, probablemente, empleaban vocalizaciones de baja frecuencia para mantener la cohesión a distancia, mientras que las señales visuales y táctiles regulaban los movimientos en proximidad. Esa combinación permitía que unos individuos se adelantaran para provocar el movimiento del grupo objetivo y otros se colocaran en posiciones estratégicas para cortar rutas de escape. Es difícil decir con exactitud cuáles eran todas las señales concretas, pero los paralelos con cánidos modernos sugieren una economía de gestos y sonidos que minimizaba el gasto energético y evitaba alertar innecesariamente. El proceso no era caótico, era una secuencia entrenada donde cada miembro conocía su margen de acción, y esa previsibilidad aumenta la eficacia del cerco. Una vez seleccionado un objetivo vulnerable, el elemento clave era la presión localizada para forzar la separación del grupo principal, y eso exige coordinación temporal muy precisa. Algunos lobos adoptaban funciones de acoso continuo, nibbler roles que mantenían a la presa en movimiento lateral, mientras que otros cerraban flancos y bloqueaban rutas de huida. La táctica era menos un ataque repentino y más un desgaste sostenido que explotaba la fatiga y el estrés del animal o humano aislado. Probablemente, la manada prolongaba el acoso hasta lograr que el blanco cometiera errores. Ralentizar la marcha, internarse en terreno desfavorable o separarse ligeramente del grupo. Los restos óseos en ciertos yacimientos sugieren eventos de depredación
donde las marcas se concentran en animales que presentaban lesiones previas compatibles con episodios de persecución prolongada. Y aunque no es prueba definitiva, hay versiones que asocian esas acumulaciones con maniobras de aislamiento. La toma de decisiones colectiva que guiaba estas maniobras requiere un nivel cognitivo y social elevado, y aquí surge la hipótesis de roles fijos frente a roles flexibles dentro de la manada. En algunas poblaciones modernas de cánidos se observan individuos que suelen liderar las incursiones, mientras que otros actúan como soporte. Posiblemente en lobos gigantes, esa tendencia estaba acentuada por la necesidad de sincronizar largas persecuciones. Los líderes de asalto tomaban la iniciativa de buscar fallos en la cohesión de la presa, evaluando cuándo intensificar el acoso o cuándo retroceder para rearmar el cerco. Su conducta afectaba directamente la supervivencia del grupo. Los humanos solitarios o los pequeños contingentes eran vulnerables precisamente porque carecían de la redundancia de respuestas que ofrece un grupo mayor, y la táctica de aislamiento explotaba esa debilidad social. El uso del paisaje como multiplicador de la estrategia es otro detalle esencial, y en la fase de aislamiento, los lobos demostraban una lectura fina del entorno. Se aprovechaban de presiones, ríos y márgenes boscosos para canalizar el movimiento de la presa hacia corredores donde el margen de escape era mínimo. Esa elección no solo aumentaba la probabilidad de separación, sino que también optimizaba el esfuerzo físico de la manada. Probablemente existían rutas reiteradas de caza donde la experiencia colectiva de generaciones hacía más efectiva la maniobra, y es aquí donde la memoria social de la manada se convierte en un arma. Para un humano de caza o un caminante, tropezar con uno de esos corredores en horas de luz menguada incrementaba el riesgo de ser aislado con rapidez. El lenguaje corporal interno de la manada se ajustaba a la fase del acoso, y pequeñas modulaciones en postura, ritmo de carrera y orientación de las orejas podían reconfigurar la táctica en décimas de segundo. En confrontaciones contra humanos, ese reajuste era crucial. Cuando la presa revertía su marcha o intentaba reagruparse, la señal de retroceso o de presión máxima se transmitía con rapidez para evitar la dispersión de los cazadores. Probablemente los lobos entrenaban esas respuestas a lo largo de su vida, y la transmisión cultural entre individuos mayores y jóvenes consolidaba pautas específicas para cazar presas bípedas o con capacidad de manipular armas rudimentarias. Los expertos discuten hasta qué punto esos patrones se especializaron en ciertas poblaciones, pero la consistencia de marcas en yacimientos apuntan a comportamientos repetitivos y aprendidos. La separación de un individuo no siempre culminaba en una muerte inmediata. Con frecuencia, la maniobra creaba una situación donde la presa era forzada a moverse hacia zonas donde la manada ya esperaba. Esa trampa espacial funcionaba como un segundo nivel de aislamiento y requería una sincronía de llegada para evitar que el objetivo rompiera el cerco. En términos prácticos, la manada calculaba tiempos. Cuándo aumentar la presión frontal para provocar la huida y cuándo disponer de bloqueadores en las salidas más probables. Esa coordinación temporal dependía de la comunicación y de la experiencia de grupo, factores que posiblemente aumentaban la letalidad contra humanos que quedaban desplazados del núcleo social. Posiblemente ese patrón explicaría numerosos relatos y tradiciones orales posteriores que describen emboscadas en espacios cerrados. El desgaste fisiológico de la presa era una táctica deliberada
y no meramente consecuencia del esfuerzo. Al forzar marchas continuas y cambios de dirección reiterados, la manada buscaba errores en la gestión energética del animal o humano perseguido. Los humanos, en particular, podían verse forzados a abandonar su material, soltar niños o ancianos, o internarse en terreno donde su movilidad se reducía sensiblemente. Los lobos gigantes explotaban esas fracciones de pérdida de cohesión para aislar y neutralizar al individuo menos apto. Desde la perspectiva de la manada, cada minuto de prolongación aumentaba la probabilidad de éxito sin incrementar proporcionalmente el riesgo propio. Un cálculo que explica por qué preferían maniobras de desgaste frente a choques frontales. La flexibilidad táctica se manifestaba también en la capacidad de la manada para alternar el rol de los integrantes durante la cacería, manteniendo la presión sin fatigar a los corredores más capaces. En largas persecuciones, algunos lobos se retiraban al flanco para recuperar fuerzas y volvían a tomar la delantera más tarde, mientras que otros se mantenían constantes como bloqueadores. Ese relevo organizado reducía la posibilidad de pérdida por cansancio. Es probable que la presencia de individuos con distintas edades y condicionamientos físicos permitiera una distribución optimizada de cargas, y esa diversidad aumentaba la eficacia global en comparación con grupos homogéneos. Tal organización habría representado una amenaza particular para humanos aislados, porque los cazadores podían sostener la presión durante periodos extensos. La evidencia indirecta que sustenta estas hipótesis proviene tanto de comparaciones con cánidos modernos como del registro arqueológico, aunque la interpretación exige prudencia. Los patrones de marcas dentales y la configuración de huesos en ciertos conjuntos permiten inferir episodios de caza colectiva y consumo ordenado, y algunas trazas de pisadas en sedimentos ayudan a reconstruir formaciones de grupo en movimiento. No obstante, es difícil decir con exactitud cuánta de esa conducta se dirigió específicamente contra humanos en cada contexto geográfico y temporal, y los expertos discuten la proporción real de ataques a homínidos versus presas naturales. Aún así, el conjunto de datos sugiere que la capacidad de aislar y someter presas fue una constante funcional en manadas de cánidos grandes. Desde el punto de vista humano, la respuesta a esa amenaza de aislamiento exigió cambios en vigilancia, en la estructura de recorrido y en la táctica social durante desplazamientos. El simple hecho de moverse en grupos más compactos, mantener vigías en los bordes del paisaje y evitar rutas con corredores naturales reducía la susceptibilidad a la maniobra de cerco. Los límites entre conducta defensiva y ofensiva se volvieron difusos. Aprender a reconocer señales tempranas de acoso y a reagruparse con rapidez podía decidir entre la supervivencia y la dispersión trágica. Probablemente muchas adaptaciones culturales tempranas, desde la elección de campamentos hasta la formación en patrullas, respondieron a la necesidad de contrarrestar esa forma particular de depredación. La interacción entre la persistencia de la manada y la cohesión social de las presas marca una tensión evolutiva relevante. Cuando la presa es socialmente organizada, la eficacia del aislamiento disminuye, y por ello, la presión de selección actuó sobre comportamientos cooperativos humanos. En contraste, individuos o pequeños grupos cambiaron de nicho o aumentaron su dependencia de refugios y de la noche para reducir el contacto directo con manadas. Probablemente esa dinámica moldeó tanto la ecología humana como la de los lobos gigantes. En un juego de adaptación y contraadaptación,
donde la diferenciación de roles en cada lado definía la supervivencia inmediata. Concentrarse en la fase de aislamiento revela cómo una maniobra aparentemente simple, separar a un individuo del grupo, encierra una red de capacidades sociales, comunicativas y de manejo del espacio que transformó a los lobos gigantes en adversarios formidables. Entender esa táctica ayuda a explicar por qué los encuentros con cánidos sociales a menudo degeneraban en situaciones peligrosas para humanos dispersos, y por qué la respuesta humana se orientó pronto hacia la cooperación y la previsión. El estudio minucioso de esa sola pieza del repertorio de caza aporta luz sobre la interacción cotidiana entre depredador y presa en paisajes antiguos, y sobre los caminos por los que se mapearon las estrategias de supervivencia de ambos actores. La competencia por las cuevas como refugio invernal creó un punto de fricción decisivo entre humanos y osos gigantes, y ese conflicto obligó a modular el uso del espacio mediante cambios en la temporalidad de la ocupación humana. Los osos que hibernaban mostraban una fidelidad estacional notable. Volvían a cavidades propicias año tras año, depositaban grasa y marcaban quitas de suelo con aceites corporales, lo que convertía ciertas cuevas en recintos prácticos y previsibles para la hibernación. Frente a esa previsibilidad, los humanos tuvieron que aprender a leer señales olfativas y visuales que indicaran presencia reciente, pero también a pensar en calendarios de ocupación que evitaran el choque directo con individuos adormecidos que despertaban de forma impredecible. Esta reprogramación temporal no fue mera comodidad, sino estrategia de supervivencia. Ceder la cavidad en otoño y ocuparla en la primavera reducía el riesgo de encuentros letales y al mismo tiempo obligaba a ajustar la economía de aprovisionamiento y la movilidad estacional. Posiblemente ese ajuste cronológico influyó en la organización del trabajo y en la duración de campamentos, porque la necesidad de pasar el frío sin cuevas implicaba invertir en tecnología de abrigo alternativo o en rutas de forrajeo que evitaran los territorios densamente ocupados por grandes ursinos. Expertos discuten hasta qué punto la elección de abandonar cuevas durante la hibernación fue agresión tácticamente calculada o simple evasión prudente. Pero en cualquier caso, la temporalidad resultó central. La gestión del umbral de la cueva se transformó en microtecnología social. El acceso se regulaba no solo por la llegada física, sino por signos que denotaban si el recinto estaba ocupado o había sido habitado recientemente por osos. Las huellas de almohadillas y las pilas de excremento calcificado eran indicadores útiles, y hay evidencias de que los humanos mantenían vigilancia prolongada en las entradas para confirmar ausencia antes de introducirse. Además, el humo y el fuego cumplieron una función dual. Alejaban animales y marcaban un territorio temporal. Pero encender hogueras en la boca de una cueva requería conocimiento del comportamiento animal, porque el humo podía también perturbar a osos en letargo y provocar reacciones impredecibles. Probablemente esa ambivalencia generó protocolos rudimentarios. Encender fuego fuera, dejar señales de presencia humana en la periferia y esperar varias jornadas antes de penetrar más adentro. No es solo una cuestión de audacia, es de sino temporal y de riesgo calculado. Y esas prácticas repercutieron en la manera en que comunidades enteras planificaban la llegada del invierno. Hay versiones que sugieren rituales de comprobación semejantes a llamadas de voz o golpes estratégicos para provocar una respuesta y verificar vacancia,
Y aunque resulta difícil demostrarlo fehacientemente, la coherencia de la hipótesis encaja con la necesidad de minimizar enfrentamientos. La tensión estacional también impulsó la especialización de espacios dentro de una cueva. Humanos tendieron a ocupar entradas y franjas exteriores para aprovechar la protección arquitectónica sin invadir las zonas profundas reclamadas por osos. Ese desplazamiento espacial generó un patrón recurrente en los yacimientos. Restos de hogares y herramientas concentrados en umbrales, mientras que huesos grandes y lechos de oso se encontraban más adentro, a menudo intactos. Interpretar esos registros exige cautela, porque la distribución puede deberse a procesos tafonómicos, pero la consistencia en múltiples cuevas sugiere un comportamiento repetido y planificado. La elección de dormir en la corona de la cueva, cerca de la luz diurna, permitía vigilar señales de retorno de mamíferos grandes y reducía la probabilidad de que un oso sorprendido se encontrara con humanos profundamente asentados. Probablemente esa disposición espacial definió también ritos de paso para el uso del espacio. ¿Quién dormía más cerca del umbral? ¿Quién se encargaba de la primera verificación? ¿Quién mantenía el fuego durante la noche? Menciones a prácticas de este tipo aparecen en etnografías comparativas, lo que otorga plausibilidad a reconstrucciones arqueológicas. Aún así, afirmar certeza plena resulta complicado. La necesidad de evitar cuevas ocupadas durante la hibernación incentivó innovaciones en construcción de refugios efímeros y en el uso de estructuras alternativas fuera de las cavidades. En lugares con escasez de abrigos naturales, las comunidades desarrollaron techumbres portátiles y plataformas elevadas que funcionaban como sustitutos temporales, y esa inversión tecnológica también condicionó las rutas de movilidad estacional. Cambiar la ventana temporal de ocupación de un sitio influye en la logística del aprovisionamiento. Almacenar carne, asegurar combustibles y coordinar grupos para sostener vigilancias nocturnas son operaciones que requieren planificación colectiva. Es probable que la competencia por cuevas reforzara la necesidad de roles diferenciados y de calendarios compartidos, porque una decisión errónea sobre el momento de entrada podía costar vidas. Expertos señalan que tal reorganización del tiempo social pudo contribuir a patrones de cooperación más complejos, aunque es difícil trazar líneas directas entre una presión ambiental y una innovación social sin ambigüedades. También hay un componente de reconocimiento del riesgo asociado a la fatiga del oso hibernante. Un animal que despierta tarde en la estación o que sufre escasez de grasa corporal puede volverse imprevisible y más agresivo al defender una cavidad. Los humanos aprendieron a interpretar señales indirectas de ese estado fisiológico, por ejemplo, la existencia de marcas de excavación o la presencia de restos alimenticios recientes, y en consecuencia pusieron en marcha normas de no confrontación cuando las condiciones indicaban mayor probabilidad de agresión. Esta sensibilidad al estado del adversario refleja una sofisticación cognitiva aplicada al manejo de recursos compartidos con un depredador masivo. Posiblemente, esa lectura del humor del animal influyó en el desarrollo de un repertorio de conductas de prevención que iban más allá del simple desplazamiento, incluyendo acciones de disuasión a distancia y la calendarización de incursiones cortas en cuevas para recuperar útiles olvidados o materiales de valor. No se trataba solo de ahorrar peligro inmediato, era una inversión cognitiva en la predicción del comportamiento
de otra especie dentro de un medio compartido. La dimensión acústica y olfativa de la cueva operó como sistema de alarma primitivo y como herramienta de gestión temporal. Golpes secos en la roca, tarros huecos o acumulaciones de humo controladas podían servir para testear la reacción interna sin confrontar físicamente al oso. Y fabricar estos ensayos requería conocimiento práctico del sonido dentro de la cavidad y de la dispersión de olores. Aprender cuánto ruido podía hacerse sin despertar a un bruco en letargo implicó ensayo y error. Y probablemente las comunidades dejaron un legado de prácticas codificadas que resultaron eficientes. Hay versiones que estudian la posibilidad de que estos gestos ritualizados, originalmente funcionales, se transformaran más tarde en arreglos simbólicos para indicar propiedad temporal de ciertos refugios. Expertos debaten esa transición entre lo utilitario y lo simbólico. En todo caso, la gestión sensorial del umbral define una técnica de convivencia indirecta que minimiza el contacto físico. Finalmente, la lucha por las cuevas obligó a pensar la organización del paisaje como una red temporalmente diferenciada. Ciertas cuevas eran nodos usados en estaciones concretas y otros lugares cumplían roles complementarios en distintos momentos del año. Esa mosaicidad temporal del uso del territorio requería mapas mentales complejos y un seguimiento de calendarios ecológicos que probablemente implicaron un conjunto de conocimientos transmitidos entre generaciones. La coherencia de estas prácticas se percibe en la repetición de patrones ocupacionales y en la consistencia de trazas materiales en sitios que muestran alternancia entre uso humano y uso ursino. Aunque resulta difícil precisar cada detalle de esas pautas, la lógica subyacente es clara. Competir con un oso gigante por una cavidad no se resolvía necesariamente con violencia. Muchas veces se resolvía con tiempo, vigilancia y normas compartidas que reorganizaban la vida social alrededor de la disponibilidad estacional de un refugio. La capacidad de las hienas para triturar huesos configuró una amenaza muy concreta para grupos humanos que compartían paisajes con estos carnívoros, y conviene detenerse en cómo ese rasgo biológico moduló la competencia por recursos alimentarios. Los cráneos y las mandíbulas de las hienas están especialmente adaptados para ejercer presiones extremas sobre el tejido óseo, de modo que lo que para otros depredadores quedaba como desperdicio, para ellas era fuente directa de nutrientes. Ese proceso no solo dejaba tras de sí montones de fragmentos y fracturas características, sino que además desplazaba hacia ellas la reserva energética que el hueso representa, principalmente médula y grasa intramedular. Para humanos que contaban cada caloría, perder acceso a esa fracción podía suponer una diferencia en la resistencia estacional. Es probable que ante la persistente presencia de hienas, las comunidades humanas modificaran tanto la selección de presas como la logística del procesamiento, creando prácticas destinadas a recuperar o proteger la médula antes de que los carroñeros pudieran intervenir. Los rastros que dejan las hienas en los huesos también fueron una invitación incómoda para la reflexión humana sobre tiempo y espacio de consumo. La intensidad del picado óseo alteraba la morfología de restos que por su peso calórico valía la pena transportar. En esas circunstancias, algunas comunidades optaron por llevar partes ricas en médula hacia refugios controlados, separando el acto de despiece del consumo final. Otras, probablemente, priorizaron el consumo inmediato alrededor de la presa abatida para evitar perder el recurso frente a los carroñeros.
Esa decisión logística implicaba costes. Cargar huesos pesados durante largas caminatas suponía desgaste físico y exposición a riesgos, mientras que comer en el sitio aumentaba la vulnerabilidad a ataques nocturnos. De modo que la presión ecológica, impuesta por la capacidad ósea de las hienas, no solo era alimentaria, sino también estratégica, orientando comportamientos de movilidad y de organización del tiempo. Desde el punto de vista material, la cohabitación con hienas tiende a dejar un patrón arqueológico complejo y muchas veces engañoso para quien lo estudia siglos después. Los huesos con fracturas por compresión difieren de las fracturas aniguas generadas por técnicas humanas. La voracidad ósea de las hienas produce superficies convexas y fracturas que parten desde el centro del hueso hacia la periferia, contrastando con los impactos perimetrales de un martillo humano sobre un hueso dispuesto para extraer médula. Esa diferencia permite, a expertos, separar en cierta medida acumulaciones de origen humano y de origen hiena, aunque hay contextos donde se solapan hasta volverse indiscernibles. Además, las hienas tienden a transportar huesos de un sitio a otro, concentrando elementos en galerías o cavidades, lo que pudiera confundir la interpretación de ocupaciones humanas cuando ambos agentes alternaron el uso del mismo refugio. Por eso, comprender el patrón de huesos triturados ayuda a reconstruir secuencias de uso del espacio y a inferir niveles de conflicto o de evitación. La dinámica de competencia por la médula también implicó riesgos de salud para grupos humanos que interactuaban con restos procesados por hienas. Los animales carroñeros pueden concentrar patógenos, y compartir proximidad con dens de hiena exponía a humanos a vectores y microbios distintos. Es probable que frente a ese peligro implícito, las comunidades desarrollaran prácticas higiénicas rudimentarias, cocción más prolongada, selección de tejidos menos sospechosos, o limpieza y disposición de restos lejos de lugares de vida. Tal adaptación técnica y cultural no se explica solo por la búsqueda de calorías, sino por la necesidad de reducir riesgos biológicos derivados de la competencia con especies que, además de consumir, redistribuían restos y atraían a otros carnívoros. Hay versiones que sugieren que la gestión de residuos animales se convirtió en un conocimiento transmitido, con maneras estandarizadas de quemar o enterrar huesos para minimizar atracción de carroñeros, y aunque los detalles concretos siguen en debate, la lógica de reducir el contagio y la pérdida alimentaria se percibe en patrones arqueológicos. En términos comportamentales, la capacidad de las hienas para romper huesos alteró las estrategias de defensa colectiva frente a la pérdida de recursos. No era lo mismo vigilar una carroña durante unas horas que enfrentarse a presencias persistentes que podían volver de noche. Esa presión contribuyó, probablemente, a la consolidación de sistemas de guardia rotativa y de alarmas sonoras que permitían mantener a raya a los carroñeros el tiempo necesario para extraer lo valioso de un cadáver. Al mismo tiempo, la necesidad de proteger huesos y centros grasos pudo fomentar la cooperación en el transporte de cargas pesadas y la coordinación entre miembros del grupo para dividir tareas de despiece, carga y vigilancia. En consecuencia, la competencia con hienas no solo empujó innovaciones técnicas, sino que también reforzó vínculos de coordinación social y la transmisión de procedimientos tácticos de generación en generación. Analizar la interacción desde la perspectiva energética revela por qué el conflicto era constante.
La médula y las fracciones intrahueso ofrecen densidad calórica que compensa ampliamente el esfuerzo de obtención y transporte, especialmente en estaciones desfavorables. Las hienas, al poder extraer casi la totalidad del contenido nutritivo de un hueso, reducían drásticamente el retorno energético para quien llegara después. Ante eso, muchas comunidades humanas optaron por estrategias que priorizaban la rapidez y la maximización del rendimiento, como se observa en ciertos contextos donde los restos humanos muestran señales claras de extraer la médula de manera sistemática. Probablemente, en aquellos paisajes donde las hienas eran abundantes, la elección de presas también contempló la facilidad para procesarlas rápidamente en campo y la posibilidad de transportar las partes más rentables hacia refugios seguros. Finalmente, el fenómeno del picado óseo ofrece una herramienta interpretativa para entender la temporalidad de las ocupaciones humanas y la presión que ejercían los carroñeros sobre los calendarios de consumo. Huesos fuertemente fracturados y dispersos indican episodios de competencia intensa, mientras que conjuntos con fracturas antrópicas dominantes sugieren control humano sobre la negociación del recurso. Es cierto que expertos discuten sobre la extensión exacta de estas dinámicas en distintos momentos prehistóricos y en distintos paisajes, pero la relación entre la habilidad de las hienas para acceder a la médula y las respuestas humanas de protección, transporte y modificación de prácticas alimentarias constituye un eje explicativo sólido para interpretar muchos contextos arqueológicos donde ambos agentes coincidieron en el mismo ecosistema, contribuyendo a la variabilidad tafonómica observada y ofreciendo un marco para reconstruir la competencia por recursos y las estrategias de aprovechamiento que dejaron huella en el registro arqueológico. La enorme masa de un mamut o de un megaherbívoro similar generaba un tipo de peligro que no se reduce a la simple potencia de sus colmillos, sino a la cinemática de sus embestidas y al efecto que ese desplazamiento masivo tenía sobre el terreno y las personas. Una embestida de un animal de ese tamaño combinaba velocidad, masa y la capacidad de cambiar dirección en fracciones de segundo, lo que convertía los entornos abiertos en trampas letales para grupos humanos desprevenidos. Posiblemente la mayor amenaza no era la penetración por un colmillo, sino el aplastamiento y el traumatismo por compresión que seguían a una carga fallida. Comparando reconstrucciones biomecánicas con evidencias tafonómicas, se observa que las fracturas por aplastamiento y las lesiones vertebrales en restos de homínidos antiguos a menudo presentan patrones distintos a los de ataques por depredadores carnívoros, y esa diferencia sugiere choques frontales donde la energía cinética del herbívoro se transmitía al cuerpo humano de manera masiva. Es difícil precisar la magnitud exacta de esas fuerzas sin datos experimentales directos, pero las marcas en el registro óseo y los arreglos de los estratos sedimentarios apoyan la hipótesis de encuentros donde la estampida y la presión del grupo animal fueron decisivas. La respuesta humana a ese riesgo específico puede trazarse en cambios muy concretos de comportamiento y tecnología, y aquí las interpretaciones divergen en detalles relevantes. Algunos investigadores sostienen que la estrategia preferente fue la predación selectiva sobre individuos jóvenes o heridos, evitando el enfrentamiento directo con ejemplares adultos sanos, mientras otros argumentan que los grupos humanos desarrollaron tácticas colectivas para manipular la dinámica de la estampida, como dirigir a los animales
hacia terrenos abruptos o trampas ya preparadas. Comparando ambas versiones, resulta evidente que la primera minimiza el riesgo inmediato en favor de operaciones de bajo coste energético, y la segunda asume una inversión mayor en planificación, cooperación y uso del paisaje. Probablemente ambas coexistieron en distintos contextos paleoecológicos y culturales. Las huellas arqueológicas, restos de pozos de captura, alineamientos de piedras y concentraciones de herramientas en puntos de paso permiten leer esta dualidad, aunque expertos discuten sobre la frecuencia relativa de cada táctica. En términos funcionales, la elección de atacar un mamut adulto para obtener carne y piel implicaba negociar la probabilidad de éxito contra la probabilidad de bajas humanas, y ese cálculo quedó reflejado en la organización social observada en algunos yacimientos. Las campañas de caza a gran escala requieren coordinación cuidadosa, posiciones de distracción, roles de apoyo para retirar a los heridos y protocolos para gestionar la estampida y evitar pisoteos. Comparando estos requerimientos con la estructura demográfica y las herramientas encontradas, se infiere que grupos más numerosos y jerarquizados tenían más opciones tácticas frente a megaherbívoros. Hay versiones que enfatizan la importancia de la comunicación sonora y visual para sincronizar movimientos durante la persecución, mientras que otras subrayan las funciones de herramientas proyectiles y redes de emboscada construidas en puntos de paso obligados. Probablemente la realidad fue híbrida y dependería de factores locales como la topografía, la densidad de animales y la disponibilidad de refugios seguros tras la confrontación. Los rastros físicos sobre los propios huesos de megaherbívoros también ofrecen una lectura comparativa sobre cómo los humanos gestionaron el peligro de la embestida y la estampida en el campo de batalla. Heridas perimortem, producidas por puntas líticas en zonas vulnerables, como la base del cráneo o la región torácica, se interpretan como intentos deliberados de neutralizar la capacidad de embestir, mientras que patrones de corte repetitivos en costillas y vértebras apuntan a un procesamiento rápido del cadáver antes de que los carroñeros o el propio movimiento de la manada destruyera el recurso. Es difícil decir con certeza cuánta de esa mortalidad fue resultado de caza activa versus accidentes inducidos por pánicos colectivos, y las evidencias pueden leerse de ambas maneras. Por eso, las reconstrucciones tienden a confrontar modelos y a buscar coherencia entre la posición de los elementos, la tafonomía y las herramientas descubiertas en el sitio. Comparando varios yacimientos, aparecen pautas recurrentes. Las intervenciones humanas en zonas críticas del esqueleto y la presencia simultánea de estructuras defensivas o de guía en el terreno. Los relatos etnográficos y las reconstrucciones experimentales contribuyen a matizar la comparación entre interpretaciones, mostrando que incluso cazadores con tecnologías relativamente simples podían manipular el comportamiento de grandes herbívoros mediante señuelos, pánicos controlados o el uso del fuego para provocar movimientos dirigidos. Estudios con grandes ungulados actuales demuestran que los estímulos visuales y olfativos, así como la percepción del paisaje por parte del animal, determinan la dirección de la huida. Aplicando esos principios a los megaherbívoros del pasado, se entiende por qué los humanos preferían lugares con barrancos, ríos o cuellos de botella para confrontarlos, ya que esas características reducían la longitud de la estampida y aumentaban la posibilidad
de inmovilizar al animal sin exponerse a un choque frontal prolongado. Expertos discuten sobre cuánto fue planificación deliberada y cuánto emergencia improvisada, pero la convergencia entre datos etnográficos y arqueológicos sugiere que el manejo del riesgo de embestida fue una razón central para elegir determinados escenarios de caza. Finalmente, la dimensión psicológica del enfrentamiento con seres de tamaño colosal dejó huellas menos tangibles pero comparables entre múltiples fuentes. Mitos, iconografías y patrones de asentamiento que privilegian puestos elevados o rutas de escape reflejan una percepción del peligro fundada en experiencias reales de embestidas y estampidas. La memoria colectiva debía registrar no solo la muerte infligida al animal, sino también la pérdida potencial de miembros del grupo por aplastamiento. Y esa memoria moldeó normas de distancia, protocolos para el trabajo con carcasa y la asignación de tareas en campañas organizadas. Probablemente la interacción entre riesgo físico, aprendizaje cultural y adaptación tecnológica creó un espectro de respuestas donde la evitación, la explotación selectiva y la confrontación organizada aparecen como estrategias interrelacionadas, dependientes de variables ecológicas y sociales que los humanos aprendieron a leer y a manipular con el paso del tiempo, orientadas a maximizar beneficios, mitigar riesgos y reproducir sistemas de poder que, a su vez, reorganizan nichos ecológicos y relaciones sociales. La efectividad defensiva de los perezosos gigantes se centra en la transformación de sus extremidades anteriores en verdaderas palancas letales, una adaptación que conviene analizar con detalle porque explica por qué la mera presencia de uno de estos animales podía modificar patrones de movimiento humano en el paisaje. Los huesos largos del brazo muestran superficies de inserción muscular extraordinariamente amplias, lo que sugiere músculos flexores y extensores capaces de generar pares de torsión considerables al cerrar o arquear la garra. Esa anatomía no solo facilitaba el agarre de vegetación pesada, sino que convertía la extremidad en un instrumento de corte y arremetida con un radio efectivo de ataque muy superior al que tendría un cuadrúpedo de tamaño comparable. Al erguirse sobre las patas posteriores y apoyar la cola como tercer punto de apoyo, algunos géneros lograban una plataforma estable desde la que descargar golpes hacia el flanco o la cabeza de un intruso. La geometría de ese trípode modificaba el centro de masa y permitía producir impactos con un momento angular que probablemente rompía tejido blando y en ocasiones fracturaba costillas ajenas. Comparar conclusiones morfológicas entre megafágidos revela matices importantes en la capacidad ofensiva. En ciertos taxones, la relación entre longitud del radio y robustez del húmero indica una preferencia funcional por la velocidad angular limitada, pero por la fuerza bruta, mientras que en otros predomina la extensión de la mano y la curvatura de las garras, ampliando el alcance del golpe sin sacrificar demasiado el soporte estructural. Estas diferencias repercuten en la forma de defensa territorial. Especies con garras más largas podían mantener a depredadores o competidores a una distancia mayor, mientras que las más compactas confiaban en la descarga de potencia desde una posición más próxima y estable. Es posible, por tanto, reconstruir no una única táctica defensiva, sino un gradiente en el que la postura, la longitud de las garras y la potencia muscular se combinaban para producir modalidades de ataque que variaban con la ecología y la morfología de cada especie. El análisis de las superficies óseas ofrece evidencias internas
que apoyan estas hipótesis funcionales. Las prominencias óseas donde anclaban tendones y ligamentos aparecen sobredesarrolladas, con rugosidades que sugieren un trabajo continuado de tracción en direcciones particulares. En paleopatologías se observan remodelaciones asociadas a microfracturas repetidas, indicio de fuerzas cíclicas elevadas transmitidas por las extremidades. Además, el desgaste en la cara lateral de ciertas falanges y las estrías microscópicas en la base ungueal permiten inferir no solo uso continuo, sino también tipo de contacto, arrancamientos, rasgado y con menor frecuencia presión sostenida, que coinciden más con un arma de defensa que con una herramienta alimentaria. Los modelos biomecánicos contemporáneos, aunque provienen de estimaciones, sugieren que la combinación de brazo largo, garras curvadas y una postura rehera sustentada por la cola multiplicaría la eficacia de un golpe en torno a magnitudes que hoy percibimos como letales para animales de tamaño mediano. Ese perfil lesionador se traduce en un patrón de riesgo particular para los grupos humanos que compartieron ambientes con estos animales. La ventaja de alcance y la capacidad de golpear en vertical obligaban a evitar los encuentros frontales prolongados, porque un único barrido podía producir heridas profundas o provocar aplastamientos secundarios si la víctima caía bajo el peso del animal. Es probable que las comunidades hayan aprendido a leer señales de amenaza a distancia. Pisadas marcadas, cambios en la vegetación o la presencia de excrementos recientes indicaban que un individuo adulto ocupaba un sector y debía ser rodeado. Los registros etnográficos y las reconstrucciones arqueozoológicas muestran una preferencia por atacar desde posiciones elevadas o desde flancos donde el golpe descendente perdía eficacia, lo que confirma la hipótesis de que la mayor amenaza no residía en la velocidad de aproximación del perezoso, sino en la potencia de su defensa desde una postura erguida. Examinar el modo específico en que un perezoso gigantesco podría infligir daño permite entender mejor por qué ciertos restos humanos y de fauna contemporánea exhiben traumas que concuerdan con ataques por arrancamiento o desgarro más que con mordeduras o embestidas. Las fracturas punzantes en costillas y los cortes en huesos largos que documenta la tafonomía presentan una orientación que coincide con el arco de barrido de una garra curvada descargada desde arriba. Algunos cráneos muestran impresiones de fuerza lateral que podrían corresponder a un enganche y giro del cuerpo del atacante, maniobra que un animal capaz de erguirse y pivotar con su cola como quilla podría ejecutar con eficacia. Hay versiones alternativas que interpretan algunas marcas como resultado de procesos post-mortem, y expertos discuten la distinción entre daño ante-mortem y señales de desmembramiento natural. Pero la congruencia entre morfología, dinámica de golpe y lesiones en materiales arqueológicos sostiene la plausibilidad de encuentros violentos, donde la defensa territorial fue el factor decisivo. La mezcla mecánica de las fracturas y la concordancia entre los patrones de daño y los modelos experimentales avalan la interpretación de confrontaciones violentas motivadas por la defensa territorial. La mecánica de la emboscada desde el agua revela una lógica distinta, pero complementaria a la de los grandes mamíferos terrestres. Mientras los perezosos gigantes podían infligir daño desde una postura erguida, los cocodrilos y reptiles acuáticos explotaban la diferencia entre la densidad visual y la movilidad en el medio líquido para maximizar el factor sorpresa. Su estrategia
no se basaba en la carrera sostenida, sino en una combinación de inmersión prolongada, mínima firma olfativa y una explosión de aceleración al contacto con la superficie, maniobra que reducía el tiempo de respuesta humano a fracciones de segundo. Comparar la cinemática de un ataque acuático con la dinámica de una acometida terrestre revela por qué los tipos de trauma encontrados en contextos ribereños tienden a mostrar aplastamientos y arrancamientos más que cortes limpios. La fuerza se transmite mediante presión y torsión, no solamente por un barrido con garra. La morfología del cráneo y de la musculatura mandibular en estos depredadores determina la forma en que la fuerza actúa sobre el cuerpo de la víctima. Una mordida profunda seguida de una rotación, lo que en la literatura anglófona suele llamarse death roll, convierte la presa en un punto fijo alrededor del cual el atacante aplica torque, produciendo fracturas helicoidales y abulsiones deliberadas de partes blandas y óseas. En términos tafonómicos, esto deja señales características: zonas de aplastamiento en vértebras y costillas, superficies convexas desarticuladas y estrías que contrastan con los surcos de herramientas. Probablemente, la combinación de sujeción por la mandíbula y torsión por el cuerpo explica por qué ciertos huesos muestran patrones que no concuerdan con el arranque vertical típico de una garra larga. El medio acuático añade otra variable decisiva. La hidrodinámica limita la visibilidad y dificulta la evaluación de distancia por parte del potencial humano atacado. Pero también restringe los movimientos amplios del depredador una vez que la presa está fuera del agua. Ese equilibrio genera una ventana temporal muy concreta en la que el humano podía intentar escapar o defenderse, y por ello las heridas suelen concentrarse en extremidades y la parte inferior del tronco, zonas que al contacto con el agua ofrecían menos apalancamiento para huir. Expertos discuten hasta qué punto estas restricciones moldearon tácticas humanas, pero existe consenso en que la vulnerabilidad aumentaba al interactuar con el borde mismo, donde la transición entre dos medios ofrecía ventaja al animal que dominaba el entorno líquido. Arqueológicamente, la presencia recurrente de marcas de mordida que implican compresión y rotación sugiere no solo episodios letales, sino también intentos de rescate y manipulación post-mortem en lugares ribereños. Cuando se compara la disposición de restos en yacimientos cercanos a cursos de agua con los hallazgos en tierras altas, se observan diferencias en la articulación y en la dispersión de fragmentos óseos. En los contextos fluviales, los elementos pequeños aparecen menos frecuentemente cerca del esqueleto principal, lo que podría indicar transporte parcial por corrientes o consumo selectivo por depredadores acuáticos. Hay versiones alternativas que apuntan a procesos de reubicación por corrientes estacionales, y es cierto que separar una acción depredadora de una tafonomía hidráulica requiere un análisis cuidadoso de fracturas, estrías y asociaciones sedimentarias. La percepción sensorial de estos reptiles añade una capa explicativa sobre por qué los humanos fueron atacados, aunque pareciesen alertas. Sus fosetas sensoriales permiten detectar vibraciones y cambios de presión en el agua que son imperceptibles desde la orilla, de modo que una figura inmóvil junto al río podía ser localizada antes de que el observador humano percibiera el peligro. Comparativamente, los grandes herbívoros terrestres dependen más de la visión y el olfato, y así los patrones de aproximación y de detección difieren claramente.
Posiblemente, esa asimetría sensorial obligó a las poblaciones humanas a modificar sus horarios de actividad y a desarrollar prácticas específicas de vigilancia y retirada, aunque exactamente qué medidas se adoptaron y cuándo evolucionaron sigue siendo tema de debate entre especialistas. El uso de la cola como brazo propulsor o como herramienta de golpe merece atención particular por las implicaciones sobre las lesiones. Un golpe de cola puede volcar a una persona desde la orilla o arrastrarla hacia el agua, generando lesiones por impacto que luego facilitan la sujeción mandibular. La sucesión de impactos y torsiones deja huellas diferenciales en los huesos largos, con fracturas por compresión en la diáfisis y fracturas por cizallamiento en las epífisis. Comparar estas marcas con las producidas por encuentros con carnívoros terrestres revela divergencias claras en la orientación de las fracturas y en la frecuencia de perdigones de material óseo asociado a piezas fracturadas. Especialistas en bioculturales han planteado que tales diferencias influyeron en la selección de estrategias defensivas colectivas, pese a que la evidencia directa de armamento diseñado específicamente para contrarrestar a reptiles acuáticos es escasa y su interpretación exige cautela. La coordinación social ante el riesgo fluvial parece ser un resultado probable de la presión selectiva que representaron estos depredadores. En zonas donde la pesca y la recolección ribereña eran imprescindibles, se infieren comportamientos colectivos, vigilancia en turnos, construcción de plataformas elevadas y cooperación en el transporte de recursos lejos del borde. Estas adaptaciones no necesariamente equivalen a inventos tecnológicos nuevos. A menudo se trata de cambios de práctica que reducen la exposición en momentos críticos, como las horas de baja luz o durante crecidas. Expertos sostienen que la emergencia de estas costumbres pudo detectarse indirectamente en la arqueología de asentamientos, por ejemplo en la disposición de estructuras domésticas y en la concentración de material lítico en áreas elevadas respecto a los depósitos aluviales. Finalmente, la interacción entre comportamiento humano y capacidades predatorias influye en la preservación del registro. Los ataques que terminan con el arrastre al agua o con el consumo parcial dejan conjuntos óseos dispersos y erosionados, mientras que episodios en la orilla pueden preservar articulaciones completas y signos claros de trauma por mordida. Al comparar yacimientos con distinta geomorfología, se puede deducir no solo la incidencia de encuentros, sino también su naturaleza. Emboscadas repentinas frente a ataques prolongados con manipulación de la presa. No es casual que la morfología del daño y la configuración espacial coincidan con modelos de emboscada acuática, lo que aporta una vía analítica robusta para entender por qué ciertos lugares resultaron peligrosos y cómo la conducta humana se adaptó a ese peligro en tiempos pasados. La interacción entre aves corredoras, depredadoras y homínidos puede entenderse de forma más precisa si nos centramos en la transferencia de fuerza durante el ataque y cómo esa fuerza queda registrada en los huesos. Estas aves no atacaban como carnívoros con cuerpos macizos que muerden y arrastran. Su arma principal era una combinación de impulso corporal, longitud de las patas y garras hipertrofiadas que aplicaban cargas concentradas en puntos pequeños. Esa geometría del impacto genera un patrón de daño distinto al producido por dientes. Agujeros de perforación con morfologías lenticulares, fracturas por compresión en zonas del cráneo y microastillamientos a lo largo de los bordes de las órbitas.
Al comparar estos rasgos con marcas de mordeduras de grandes carnívoros, la diferencia es clara. El corte y aplastamiento se sustituyen por punzantes concentrados y por palancas que torsionan las articulaciones. La mecánica de la pata como herramienta ofensiva exige considerar el ángulo de aproximación y la energía cinética transferida, factores que se reflejan en la dirección y la profundidad de las lesiones. Una garra que golpea desde arriba incorpora componente de percusión vertical, lo que provoca fracturas con patrón radial y depresiones en la bóveda craneal. En cambio, un enganche lateral al arrancar tejido deja marcas de afilado y cortes oblicuos en los huesos largos. Es posible reconstruir el orden de las lesiones. Primero, impactos de garras que incapacitan, luego, desgarre de tejido y finalmente, manipulación del cadáver, a veces con intentos de desplazar la presa. Los huesos muestran estas fases en la superposición de marcas y la secuencia puede distinguirse cuando la preparación del sustrato preserva la orientación original de los fragmentos. La diferencia entre traumatismos perimortem y postmortem se vuelve crítica en este contexto, porque la naturaleza del hueso cambia tras la muerte y así cambia también la respuesta al ataque. Cuando las aves impactaban a un individuo vivo, las fracturas exhiben bordes frescos y patrones de plasticidad cutánea alrededor de la lesión, así como señales de reparación en contextos antropológicos con supervivencia a corto plazo. Por el contrario, cuando la carroña era atacada después de muerta, las marcas tienden a ser más repetitivas y superficiales, con señales de raspado y biselado que indican manipulación continua. Expertos discuten hasta qué punto ciertos sitios muestran evidencia de intentos de desmembramiento sistemático por parte de aves. Y hay versiones contrapuestas sobre si esos patrones implican conducta predatoria planificada o aprovechamiento oportunista de cadáveres debilitados por otras causas. En algunos yacimientos hay superposición con daño por corrientes y escurrimiento, lo que complica el análisis, pero el microanálisis de corte y la orientación de estrías permiten extraer interpretaciones más sólidas. La relación entre morfología de la garra y las fracturas articulares es especialmente reveladora respecto a la vulnerabilidad de manos y pies humanos. Las aves corredoras tendían a aplicar fuerzas que explotaban la longitud de los segmentos distales, provocando luxaciones por tracción y fracturas por arrancamiento en las falanges y metacarpos. Este tipo de daño explica por qué en ciertos depósitos aparecen manos incompletas o falanges separadas de las metacarpos, sin las señales habituales de consumo por roedores. Es probable que esa selectividad anatómica influyera en la evolución cultural. La preservación parcial de manos podría haber sido suficiente para que los homínidos modificaran comportamientos de recolección o transporte, favoreciendo el almacenamiento de alimento en lugares menos accesibles para aves altas. Menciones a reparaciones óseas en individuos que sobrevivieron ataques muestran además que la experiencia traumática tuvo consecuencias biográficas que se reflejan en la estructura social y en la transmisión de técnicas protectoras. La comparación entre marcas producidas por aves corredoras y las dejadas por depredadores de base mamífera ilumina diferencias en la estrategia adaptativa de los homínidos. Mientras que el ataque de un gran carnívoro suele derivar en remociones profundas en el torso y la cabeza por mordedura y arrastre, el ataque de un ave corredora tiende a centrarse en extremidades y en la perforación craneal inicial, lo que sugiere una táctica de inmovilización rápida
para reducir la capacidad de escape. No es fácil decir si los humanos aprendieron a reconocer señales acústicas o visuales específicas previas a este tipo de embestidas, pero la preservación de patrones de alarma social, gritos, luz en las alturas, desplazamiento hacia coberturas, podría haber sido suficiente para prevenir encuentros fatales en muchos casos. Hay versiones que sostienen que la mera presencia de nidos o de excrementos cerca de zonas de descanso aumentó la percepción del riesgo y moldeó la elección de campamentos, aunque sobre este punto las interpretaciones todavía varían. Desde la perspectiva tafonómica, la disposición espacial de restos afectados por aves corredoras aporta pistas sobre el comportamiento del depredador al manipular la presa y sobre la duración del evento predatorio. Ataques que terminan con fragmentos dispersos en un radio relativamente reducido sugieren consumos en el lugar con arranques repetidos. Por el contrario, presencia de huesos articulados y de piezas craneales parcialmente intactas en áreas elevadas puede indicar intentos de transporte a plataformas o a lugares seguros para el ave. Estas diferencias se reflejan también en la orientación de fracturas y en la distribución de marcas de talón y de corte. Comparar yacimientos con distintos grados de alteración permite reconstruir no solo la mecánica de la agresión, sino también los comportamientos posteriores que condicionaron la preservación del material óseo. La integración de estudios experimentales con la observación de aves corredoras actuales resulta útil para afinar las hipótesis sobre fuerza y técnica, aunque la extrapolación requiere cautela. Experimentos con modelos biomecánicos y con tejidos análogos reproducen las huellas de impacto y las características de las fracturas observadas en contextos arqueológicos, lo que apoya la relación causal entre garra y trauma específico. Sin embargo, la diversidad de tamaños, ángulos de ataque y motivaciones hace que no exista una huella única que valide de forma indiscutible la intervención de aves en todos los casos. Es probable que en muchos escenarios las aves actuaran en conjunto con otros factores, predadores secundarios, procesos hídricos, actividad humana, y que la interpretación dependa del ensamblaje de evidencias microscópicas y espaciales. Los avances en técnicas de microfotografía y análisis de traza han permitido distinguir con mayor precisión microestrías y patrones de abrasión que antes se confundían con otras modificaciones. Al centrar la atención en cómo la morfología de las garras y la dinámica del ataque quedan registrados en la osteología de homínidos, adquirimos una herramienta comparativa potente para revalorar hallazgos que hasta hace poco se atribuían a agentes distintos. Este enfoque no pretende reemplazar otras líneas de evidencia, sino complementarlas con criterios mecánicos y secuenciales que permitan discernir entre trauma infligido por acción directa de aves corredoras y alteraciones derivadas de procesos naturales o de depredadores distintos. La posibilidad de reconstruir la cronología de las lesiones, su localización preferente y la relación entre fracturas y marcas de corte facilita la formulación de hipótesis testables sobre la interacción entre personas y estas aves, así como sobre las respuestas conductuales que emergieron frente a un riesgo predatorio tan singular. Al desplazar la atención desde las aves hacia los lagartos gigantes isleños, el foco analítico cambia de las estrías finas de las garras a la combinación entre mordeduras profundas y arrastres cortantes que estos reptiles dejan en el hueso. Los monitores y parientes insulares exhiben una morfología dental distinta,
dientes cónicos ligeramente recurvados, capaces de perforar y retirar carne, y filos mandibulares que generan marcas de raspado amplias cuando se arrastra la mandíbula sobre tejido o hueso. Comparar esas huellas con las dejadas por aves corredores o carnívoros mamíferos revela diferencias sistemáticas en la amplitud de las impresiones, la profundidad de las perforaciones y la presencia o ausencia de microestrías secuenciales. Esta comparativa no es sólo morfológica, implica modelajes mecánicos que estiman fuerzas de mordida, geometría de contacto y dirección del ataque, lo que permite distinguir un contexto predatorio lormenudo de uno scavenging por otros depredadores. En consecuencia, los rasgos óseos se convierten en narradores que sugieren no solo un encuentro letal, sino también la dinámica del enfrentamiento. Al analizar fracturas y marcas en series óseas humanas, emergen patrones de localización que son característicos de encuentros con lagartos de gran talla. Lesiones concentradas en extremidades distales, fracturas por arrancamiento alrededor de inserciones tendinosas y heridas perforantes en manos y pies. La repetición de heridas en falanges y radios sugiere intentos de defensa manual más que ataques dirigidos al torso, lo que implica que las víctimas trataban de alejar la cabeza del agresor o de bloquear la mordida con las manos. Estos patrones contrastan con los encontrados en ataques de carnívoros grandes, donde la torsión cervical y el daño al cráneo tienden a ser más comunes, y con marcas de aves donde la pequeñez y la superposición de picos generan microperforaciones múltiples. Reconstruir la secuencia temporal de las lesiones permite además distinguir eventos agudos de accesos prolongados. Cortes frescos asociados a separación de tejidos indican intentos vigorosos de retirada, mientras que osteomas en formación y remodelaciones óseas apuntan a episodios no letales con recuperación parcial. Desde la osteología, por tanto, brota una historia de encuentros donde la vulnerabilidad manual y podal desempeña un papel central. Las superficies óseas afectadas por mordeduras de lagartos isleños muestran con frecuencia combinaciones de marcas que delatan una estrategia de captura del reptil. Mordeduras iniciales para inmovilizar y arrastres subsecuentes para desarticular o retirar porciones de tejido, todo ello dejando una firma alternada de perforaciones y rasguños paralelos. Los estudios experimentales con análogos modernos han demostrado que la distancia entre impresiones y la curvatura de las líneas de raspado puede usarse para estimar el ángulo de abordaje y la orientación del agresor, datos que a su vez permiten inferir si el ataque fue frontal o lateral. En algunos restos humanos se identifica además una combinación de fracturas por compresión junto con marcas de arrastre, lo que sugiere que el reptil utilizó presión localizada para sujetar y luego frotó la mandíbula en busca de agarre adicional. Estas observaciones abren la posibilidad de distinguir entre encuentros en terreno abierto, donde el humano pudo intentar escapar, y embestidas en espacios confinados como cavidades costeras, donde la movilidad era limitada. La anatomía de la herida, acompañada por su contexto espacial, traza, por lo tanto, la coreografía del enfrentamiento. La presencia de huesos parcialmente curados y la superposición de lesiones antiguas con nuevas agresiones plantea hipótesis sobre la naturaleza recurrente del riesgo y las respuestas adoptadas por las comunidades humanas. En poblaciones que cohabitaban islas con grandes lagartos, ciertos rasgos de comportamiento defensivo pueden volverse visibles en el registro arqueológico indirecto.
la ubicación de campamentos en elevaciones ligeras o la evitación de franjas costeras durante horas nocturnas. Sin embargo, en lugar de dispersar el análisis por múltiples indicadores, centrarse en la evidencia ósea permite reconstruir cómo la experiencia del ataque llevó a modificaciones corporales y conductuales sutiles, como el uso reiterado de extremidades no dominantes para manipular objetos o la proliferación de cicatrices defensivas en miembros superiores. Tales cambios no son uniformes y probablemente variaron según edad y sexo, con niños mostrando una mayor frecuencia de heridas mortales por ser objetivos más accesibles, mientras que adultos supervivientes exhiben remodelaciones óseas consistentes con repetidas defensas. Estas tendencias osteológicas, combinadas con patrones de asentamiento, contribuyen a una lectura más densa de la interacción humana-lagarto. Comparar la dirección y la morfología de las marcas con la ergonomía humana permite, además, inferir tácticas defensivas recurrentes que no siempre dejan rastros materiales. La concentración de marcas en la cara dorsal de los antebrazos sugiere que muchas víctimas colocaron los brazos por delante del torso para bloquear la mordida. Esa postura de defensa, aunque lógica, expone manos y muñecas a heridas críticas. Del análisis de fracturas en posición y consolidación, sale la hipótesis de que el uso de palos como extensores de alcance o armas improvisadas pudo haber sido frecuente, no como una innovación aislada, sino como una solución reiterada que modificó la conducta de acercamiento a alimento y agua. Este tipo de inferencia requiere cautela. Hay versiones alternativas sobre por qué ciertas fracturas aparecen donde aparecen, y expertos discuten la línea entre evidencia de defensa activa y resultado de manipulación post-mortem. Aún así, la congruencia entre patrón de lesiones y posiciones defensivas humanas da solidez a reconstrucciones conductuales basadas en osteología. Una dimensión particularmente instructiva es la relación entre la curación ósea y la fisiología social. Huesos parcialmente consolidados en individuos que sobrevivieron ataques graves indican no solo resistencia individual, sino apoyo comunitario durante el periodo de recuperación. En sociedades con cuidado social, una fractura que requería inmovilización y alimentación asistida es más compatible con la persistencia del individuo hasta la consolidación ósea. El registro de huesos curados con marcas de mordida antiguas en contextos domésticos sugiere que las comunidades insulares desarrollaron redes de cuidado que mitigaron la mortalidad por encuentros con lagartos gigantes. Posiblemente, esa inversión social también influyó en decisiones culturales, como cambios en la división del trabajo y formas de movilidad que redujeron exposición de los miembros más frágiles. No es simple demostrar causalidad directa, pero el patrón osteológico coadyuva a construir hipótesis sobre cómo el peligro moldeó la solidaridad en estos grupos. Desde la paleopatología se puede además discernir señales de estrategias preventivas indirectas reflejadas en la biomecánica de los huesos. Por ejemplo, la hipertrofia de ciertos grupos musculares y modificaciones en las entesis pueden indicar un aumento en la manipulación de objetos pesados, levantamiento de barreras improvisadas o transporte constante de infantes en posiciones que liberaban manos para la defensa. Tales modificaciones no son específicas solo para enfrentamientos con lagartos, pero su coincidencia con marcas de mordedura en capiteles temporales y franjas costeras permite construir un argumento coherente. La necesidad de mantener manos libres para reaccionar frente a reptiles agresivos
pudo haber incentivado la invención o adopción de portabebés y contenedores corporales. Expertos discuten la frecuencia y la dirección de estas asociaciones, pero la complementariedad entre osteología funcional y marcas traumáticas en contextos insulares hace que la hipótesis sea plausible. La recuperación y el tratamiento de víctimas dejan también huellas en el contexto funerario que pueden relacionarse con encuentros con grandes lagartos. Enterramientos con posiciones que protegen el torso o con restos de materiales vegetales colocados sobre extremidades dañadas podrían interpretarse como prácticas destinadas a inmovilizar o proteger zonas vulnerables durante la convalecencia. Aunque las interpretaciones funerarias son siempre sujetas a debate, compararlas con los patrones de lesión aumenta la coherencia interpretativa cuando ambas líneas apuntan hacia cuidado postagresión. Es posible que ciertos rituales o prácticas mortuorias hayan surgido como respuestas simbólicas a peligros recurrentes, transformando la memoria colectiva del ataque en normas sociales que regulaban la convivencia con los reptiles. Estas conexiones requieren prudencia, pero ofrecen una vía para entender la dimensión cultural de la confrontación. Un aspecto metodológico crítico en este tipo de análisis es la necesidad de experimentación controlada con analogías modernas y la calibración de criterios diagnósticos. Experimentos con individuos de especies emparentadas muestran que la profundidad y el ángulo de perforación varían con la edad y el tamaño del reptil, así como con el estado del tejido objetivo, lo que obliga a refinar las matrices discriminantes usadas para asignar un agente específico a una marca. Además, la sedimentología del sitio y la exposición de los restos a procesos tafonómicos pueden alterar la morfología original de la herida, generando superposiciones que confunden la lectura paleotraumática. Por eso, no basta con identificar una huella aislada. La robustez del argumento depende de la repetibilidad de patrones en distintos individuos y contextos. Hay versiones distintas entre laboratorios sobre umbrales diagnósticos, y el consenso se construye lentamente a partir de comparaciones críticas y replicadas. Otra dimensión que aporta complejidad es la variabilidad ontogenética de la respuesta humana al ataque. Las proporciones corporales y la fuerza relativa de la mordida frente a tejidos juveniles versus adultos modifican la morfología de las marcas y la probabilidad de supervivencia. En huesos infantiles, por ejemplo, la plasticidad de consolidación puede enmascarar señales de mordida o generar remodelaciones que se confunden con procesos de crecimiento patológico. Interpretar esas señales exige modelos específicos que consideren edad estimada, estadio de dentición y cargas biomecánicas particulares de cada individuo. Es probable que en comunidades isleñas la presencia de niños y ancianos haya condicionado decisiones colectivas sobre localización de actividades diarias y nocturnas precisamente por la mayor vulnerabilidad de estos grupos. Tales consideraciones demográficas enriquecen la lectura osteológica sin dispersar el análisis hacia inventarios de casos. Finalmente, la especificidad de las interacciones entre humanos y lagartos gigantes puede leerse en la relación entre marcas asociadas a defensa activa y signos de depredación diferida. En algunos esqueletos la superposición de defensas curadas y luego de mordeduras mortales en otros segmentos indica episodios sucesivos de conflicto, lo que sugiere que la amenaza no era ocasional, sino estacional o ligada a ciertos recursos. Esa periodicidad
puede inferirse a partir de la estacionalidad de depósitos faunísticos y la estratigrafía del sitio, y aunque no resulta concluyente aisladamente, encaja con la idea de un riesgo ambiental cuya gestión requirió adaptaciones conductuales sostenidas. La evidencia ósea, tratada con cautela y comparada sistemáticamente, permite, por lo tanto, reconstruir no sólo el instante violento del encuentro, sino la larga sombra que esas criaturas proyectaron sobre la vida social y corporal de las poblaciones insulares. La presencia de parásitos intestinales como los anquilostomas actuó en muchos contextos antiguos como una amenaza silenciosa que moldeó cuerpos y sociedades con el paso de generaciones. En lugar de producir episodios catastróficos fácilmente visibles en el registro arqueológico, la infección crónica desgastaba la salud mediante pérdidas sanguíneas continuas y malabsorción de nutrientes, generando cuadros de anemia prolongada que dejaban huellas en el tejido óseo como la cribra orbitalia y la porosis craneal. Comparar estas marcas óseas con los datos moleculares extraídos de coproflora preservada revela, sin embargo, discrepancias importantes. Mientras que el ADN de parásitos conserva la prueba directa de infección en contextos favorables, las lesiones esqueléticas son indicadores indirectos sujetos a múltiples causas y tiempos de ocurrencia. Por eso, el contraste entre ambas fuentes obliga a una interpretación cuidadosa. La biología del anquilostoma ayuda a explicar por qué sus efectos se ven globalmente dispares. El ciclo vital de esos gelmintos exige suelos cálidos y húmedos para que las larvas infectantes completen la fase libre, lo que hace que poblaciones agrarias en zonas tropicales o templadas con prácticas de sedentación y manejo de residuos enfrentaran mayor riesgo. En archipiélagos o asentamientos costeros, donde la densidad humana aumentó alrededor de fuentes de agua, la persistencia de suelos contaminados provocaba reinfecciones frecuentes. Frente a eso, poblaciones nómadas mantenían tasas de transmisión más bajas por la simple movilidad del grupo. Hay versiones que proponen que la transición a la agricultura fue el impulsor principal de la expansión, mientras que otros creen que la basura humana y el almacenamiento de alimentos jugaron papeles igual de determinantes. La señal ósea de anemia y la presencia de anquilostomas, interpretada a partir de coprolitos, ofrecen dinámicas temporales distintas. Las lesiones craneales requieren exposiciones repetidas y prolongadas antes de volverse visibles, por lo que una comunidad puede mostrar ADN parasitario en heces sin todavía exhibir cambios óseos generalizados. Al contrario, esqueletos con porosis indican exposición acumulada que pudo afectar generaciones. Así, comparar sitios con recuperación de ADN helmíntico, pero sin lesión osteológicas, sugiere episodios relativamente recientes o temporadas de alta transmisión. De manera opuesta, contextos con marcada porosis pero sin ADN demuestran que la preservación de material orgánico es sesgada y que la evidencia molecular no es siempre concluyente. Las implicaciones demográficas de la anquilostomiasis, aunque sutiles, fueron profundas cuando se consideran su efecto en grupos vulnerables. Niños y mujeres en edad reproductiva sufrían las mayores consecuencias. La anemia reduce la capacidad de llevar embarazos a término y aumenta la mortalidad materna durante el parto. En sociedades con economías de subsistencia, incluso una caída moderada en la fuerza laboral y la energía disponible para tareas agrícolas puede traducirse en inseguridad alimentaria estacional, lo que a su vez aumenta la susceptibilidad a otras infecciones.
Expertos debaten sobre la magnitud exacta de ese impacto, y hay versiones que estiman efectos demográficos graduales en lugar de colapsos súbitos. Analizar las respuestas culturales muestra adaptaciones concretas frente a la amenaza parasitaria que no siempre dejan rastro arqueológico directo. El calzado continuado, cambios en la ubicación de áreas de defecación y la creación de letrinas colectivas reducen la carga de larvas en el suelo. Sin embargo, dichos comportamientos pueden ser invisibles en el registro o difícilmente atribuibles a la intención de prevención sanitaria. La comparación entre registros etnográficos y restos arqueológicos sugiere que las prácticas higiénicas evolucionaron de manera pragmática, muchas veces como subproducto de otras decisiones económicas o simbólicas, por lo que es probable que la lucha contra los gelmintos fuera una adaptación gradual insertada en repertorios culturales más amplios. Los métodos para detectar infecciones pasadas aportan lecturas complementarias que conviene confrontar detenidamente. Los análisis paleoparasitológicos de sedimentos y coprolitos permiten identificar huevos y biomoléculas, con la ventaja de datar la presencia del parásito en un contexto específico. Sin embargo, la degradación diferencial y la dependencia de ambientes anóxicos condicionan la recuperación. El ADN antiguo ofrece precisión taxonómica, aunque la contaminación y la fragmentación de las moléculas hacen que algunos resultados sean interpretados con cautela. Contrastando ambos enfoques con la evidencia osteológica, se revelan lagunas y solapamientos que requieren modelos integradores para estimar prevalencias reales y su evolución espacial. Un punto comparativo crucial es la interpretación funcional de la anemia en esqueletos. Las lesiones craneales reflejan remodelado óseo asociado a estados crónicos, pero no identifican la causa única. Deficiencias nutricionales por dietas pobres en hierro, malaria y parásitos pueden producir patrones superpuestos. En ciertos sitios, la coocurrencia de malaria y anquilostomas probablemente potenció la severidad de la anemia, mientras que en otros, la dieta pudo ser el factor dominante. Por eso, comparar regiones con condiciones ecológicas diferentes aporta matices. En zonas húmedas, la combinación de vectores y suelos contaminados creó un cóctel de riesgos, mientras que en climas áridos, la contribución relativa de los gelmintos pudo ser menor. El examen de casos concretos desde la arqueología biomolecular ilustra estas tensiones metodológicas. En depósitos lacustres, con excelente preservación de materia orgánica, la detección de ADN de anquilostomas confirma infecciones recurrentes y al mismo tiempo la presencia de porosis en esqueletos del lugar sugiere un efecto acumulado en la población. En contraste, sitios costeros con alta erosión presentan esqueletos con señales de anemia, pero sin recuperación de material coprológico, evidenciando el sesgo de preservación. Comparar estos escenarios obliga a relativizar interpretaciones que se apoyan exclusivamente en una sola clase de evidencia. Desde la perspectiva de la salud pública antigua, la anquilostomiasis operó como un factor que condicionó la resiliencia comunitaria frente a otros peligros. Personas debilitadas por anemia eran menos capaces de escapar de depredadores, resistir heridas o participar en labores que mantenían la seguridad alimentaria, lo que amplificaba la vulnerabilidad frente a eventos ecológicos adversos. Es probable que en islas pequeñas, donde la diversidad de recursos y rutas de intercambio era limitada, la carga parasitaria surfeara sobre las tensiones ya existentes, provocando efectos sociales visibles
en la disminución de grupos o en cambios en la estructura demográfica. Finalmente, la controversia entre cómo leer las huellas de anquilostomas en el pasado nos obliga a adoptar marcos comparativos y probabilísticos en lugar de conclusiones absolutas. Probablemente, la interacción entre factores ecológicos, prácticas culturales y biología del parásito determinó patrones locales muy variados. No es fácil cuantificar la magnitud exacta del efecto demográfico, pero es claro que estos parásitos configuraron una amenaza cotidiana que influyó en comportamiento, morbilidad y en la materialidad de las comunidades humanas de formas sutiles y duraderas, condicionando migraciones, la organización del trabajo y de los hogares, las prácticas sanitarias y las redes de solidaridad, y dejando huellas en las estructuras económicas, en las relaciones sociales y en la memoria colectiva.